Smart Connections con David Blay. Ciberseguridad, blockchain y cripto. Tres palabras que están muy presentes en nuestro día a día, pero que en la mayoría de las ocasiones no comprendemos o no alcanzamos a ver las implicaciones que tienen en la vida que prácticamente va pasando por delante de nuestras narices. Y sin embargo, en una sociedad tremendamente digital, no hay más que echar un vistazo a todo lo que nos está tocando por parte de estos tres conceptos. Por eso, en este Smart Connections para CaixaBank Connect hemos querido hablar con dos expertos que nos van sobre todo a aterrizar de qué estamos hablando, cómo podemos implementarlo, de qué manera nos va a ayudar o no dentro de nuestra vida y sobre todo en qué momento se encuentran cada una de esas tres fases, porque una de ellas, la primera de todas, prácticamente en el día a día la estamos viendo simplemente con encender un ordenador y conectarnos a internet. Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo podcast en el que no solo hablamos de la actualidad, sino sobre todo y por encima de todo intentamos explicarla para la mayoría de las personas. Jorge Hurtado, Miami y Valencia, vicepresidente de ventas para Latinoamérica de Absolute Software, licenciado en Ciencias Computacionales por la Universidad Metropolitana de Venezuela. Cristina Carrascosa, Valencia, fundadora de la consultoría legal especializada en blockchain ATH21, licenciada en Derecho por la Universidad de Valencia. La ciberseguridad, que era algo que preocupaba en algún momento a las personas y a las instituciones, sobre todo desde la pandemia y el confinamiento, pero ahora mucho más allá, va a ser un problema grande que hay que resolver y hay que solucionar inmediatamente, porque cada vez estamos más interconectados y cada vez hay más riesgos, como vimos precisamente durante 2020, de que lugares que parecían seguros, como pueden ser hospitales, se conviertan en una problemática seria a la hora de simplemente desconectar algo que puede ser vital para una persona. Al mismo tiempo, desde hace bastantes años, la tecnología blockchain poco a poco va intentando asegurar todas las transacciones, pero también todas las circunstancias que hay en la red para que estas cosas, si pueden ser, se eviten y si no, traten de ocurrir lo menos posible. Y en medio, y creo que esto es muy importante, aparecen palabras o fundamentos como cripto que no tienen relación, pero sí la tienen y que seguramente muchas personas que escuchan este podcast necesiten comenzar a entender. Por eso hemos traído a Cris Carrascosa, que es abogada de la primera firma boutique legal española especializada en criptoactivos y tecnología blockchain. Creo que es ATH21, pero luego ella me dice cómo se pronuncia bien. Y a Jorge Hurtado, que trabaja para Absolute Software y que es especialista en ciberseguridad, sobre todo en la zona de Latinoamérica. Cris, Jorge, ¿cómo estáis? Bienvenidos, muy buenas. Hola, muy buenas. Encantada de estar aquí. Igual para mí, feliz día para mí y feliz día para ustedes también. Porque tenemos a Jorge en Miami, a Cris en España y todo esto se descentraliza y es lo que nos permite. No diremos a qué hora se ha tenido que levantar Jorge, pero no ha sido culpa nuestra, sino del jet lag. Hacemos esa introducción y ahora le pregunto a Jorge por ciberseguridad, pero yo creo, Cris, que además con todo lo que ha pasado últimamente en el mundo cripto y seguramente con la poca cultura que todavía hay en este mundo para la mayoría de las personas, quizá pudiéramos explicar los fundamentos básicos, ¿no? de blockchain, de cripto y de, por ejemplo, cómo alguien como tú decide montar una firma de algo que no existía y, sin embargo, se demandaba cada vez de manera más constante. Características básicas de la tecnología blockchain descentralizada de verdad es la criptografía, la resiliencia y luego la trazabilidad inalterable, ¿no? O sea, tener un registro cronológico de transacciones que no se pueden alterar y que, bueno, que al principio cuando yo hace 6 o 7 años explicaba lo que era blockchain, nadie le veía el valor, pues la gente me decía, bueno, ¿y eso para qué sirve? Bueno, y ahora resulta que estamos viendo que en cosas como los hackeos, que el propio ladrón deje unas huellas de miguitas de pan absolutamente de por dónde están yendo todos los activos que ha robado, pues resulta bastante útil, ¿no?
parece ser que sí. A ver, a mí me da pena que el valor esté casi todo ahí, pero las últimas semanas están siendo bastante protagonistas con el colapso de FTX y el hackeo de creo que son ya 700 millones de dólares. Pero bueno, lo estamos viendo en directo, por dónde se van moviendo los activos. Además, precisamente, tú estás en un mundo, y ahí me voy con Jorge, que cambia por instantes. Jorge, Absolute desde hace mucho tiempo trabaja con grandes marcas y de hecho su tecnología está integrada ya en la mayoría de los equipos, es decir, no es una tecnología habitualmente externa, sino que la propia ciberseguridad se integra dentro de muchos de los equipos en marcas como IBM, por ejemplo, que se venden. Pero claro, de las conversaciones de ciberseguridad de hace, ya no me voy a ir a 10 años, de hace 3 o 4 años a las de hoy, el cambio y las demandas me imagino que han tenido que ser inmensas. Sí, no, es rotundo. Mira, una de las dificultades que teníamos hace 3, 4 años, antes de la pandemia, eran estos mercados muy maduros, ¿sí? Empresas muy maduras, sobre todo cuando tenía que ver con la seguridad del endpoint, de los dispositivos. Tomemos en cuenta que cada uno de nosotros tiene al menos 2 o 3 dispositivos. Y la seguridad allí es bastante inmadura, vamos a decirlo así. Cuando se pensaba hablar de seguridad, se hablaba era de cifrado, en el mejor de los casos, o antivirus, anti-malwares, pero hasta allí quedaba, ¿no? Y no había nada para hacer una trazabilidad o poder sacar una fotografía real de la salud de los dispositivos para el tema de seguridad. Entonces, ¿qué pasa? Hoy por hoy los hackers pues están haciendo las suyas, sembrando, colocando semillas y utilizando ordenadores que están fuera del estamento de seguridad o de protección para seguir haciendo sus fechorías, ¿no? Y la tecnología va avanzando y avanza mucho y la seguridad se resume en que nunca hay un momento en el que va a parar estos temas de inseguridad, ¿sí? Entonces hay que estar allí encima de eso constantemente. Y me alegra mucho que se esté regulando, que se estén creando normas, porque es muy importante que eso suceda. Chris, los abogados siempre han tenido que estudiar una vez acaban la carrera. Es posiblemente, junto con la medicina, la carrera que nunca termina porque todo cambia constantemente. Pero ¿cómo es una locura como la que tú narrabas, que estáis viviendo en directo, para poder adaptarte, no solo tú a tener los conocimientos adecuados, sino a ayudar a tus clientes a que puedan entender de qué manera pueden salir de situaciones complicadas? No te voy a negar que es infinitamente más estresante que cualquier otra especialidad. Yo recuerdo cuando era fiscalista, que tampoco es una especialidad sencilla, pero esto envejeces cada día 3 veces más rápido que si te dedicases a otra cosa, eso te lo garantizo. Bueno, al final yo creo que todos los que elegimos estar, por ejemplo, en ATH o que nos dedicamos a asesorar legalmente a proyectos de cripto, lo elegimos precisamente porque nuestra profesión a veces es un poco aburrida. Y cuando no había normativa escrita y nadie sabía qué criterios había que aplicar, pues nos pareció una buena idea intentar cubrirlo, ¿no? Cubrir ese hueco en el que no estaba nadie y utilizando pues analogías y leyes que ya existían y autorregulación. Al final creo que lo que hemos conseguido es que en España seguro hay un marco regulatorio ya bastante claro de cripto. En Europa lo va a haber en los próximos años. Y bueno, y al final yo también creo que esta aventura que hemos iniciado algunos abogados en el mundo cripto, que yo creo que en mi caso tendrá fecha de caducidad, o sea, en algún momento, cuando ya esté todo hecho, volveré a hacer fiscal y dejaré esto. Pues le contaré a mi hijo que en el momento en el que nadie creía en esto, pues yo aposté y me salió bien, ¿no? Y ya está, y eso es lo que me llevo conmigo. Chris, pero creo que te va a quedar mucha vida profesional. Es que no lo quiero pensar, pensar. Y míralo desde otro punto de vista. Tenemos graves problemas desde el punto de vista de seguridad en lo que tiene que ver con las redes sociales, por ejemplo. Sí. Y la falta de normatividad, regulación, etcétera, es horrible, es horrible. El uso indiscriminado de las cámaras. O sea, es absurdo. Bueno, de los datos, la recogida de los datos a nivel masivo de datos que no te dicen que recogen. Esto, y además es que vamos hacia un mundo mucho, pues parece mentira, porque yo creo que es imposible, pero vamos hacia un mundo incluso más regulado del que tenemos ahora, con lo cual... Sí.
Una de las cosas que os quería preguntar a los dos, porque ambos tenéis hijos en diferentes edades, bien es cierto, es que la educación digital va a ser impepinable, pero existe en las casas de las personas que trabajan en digital, porque cualquier padre o madre en general que no sabe usar bien las redes sociales ya tiene un problema generacional Tal muy cual. grande con sus hijos e hijas. Yo entiendo que vosotros, a Chris aún no le ha dado tiempo, ¿no? Pero que vosotros esas conversaciones ya las tenéis, las tendréis o las habéis tenido, pero el 95% del resto de la gente no. Y el problema de ciberseguridad ya no es solo de hackeo. ¿Cómo logramos, más allá de un marco regulatorio, una educación para la gente joven, que cada vez tiene móvil más pronto, por ejemplo? Mira, desde mi punto de vista, una de las cosas que estoy viendo positivamente es que los proveedores de servicios están incluyendo ya los paquetes de seguridad. Me parece que también en los colegios están empezando a hablar acerca del tema de seguridad, como lo hablaban antes de la sexualidad, como cuando arrancaron con la sexualidad hace varios años, ¿no? Hace varias décadas. Sobre todo los chicos entre 16 y 23 años, 25, 21 años, 23 años, están conversando acerca de la seguridad. Al menos en Estados Unidos, están conversando bastante. Entre ellos, le está interesando temas de seguridad, le está interesando temas de comportamiento humano, le está interesando, por ejemplo, en Estados Unidos hay una cosa que me parece loca y lo tomo por todos los chicos amigos de mis hijos. ¿Sí? En mi caso tengo 3 hijos ya grandes y a todos les interesa ir a la universidad, el cual era un tema que no se veía tanto acá en los Estados Unidos, ¿no? La deserción o no ir a la universidad, salir de la secundaria o la deserción en la secundaria era un tema importante. Ya los chicos no están desertando de la secundaria y ya están pensando en ir a la universidad. Pero sí, los chicos están hablando de seguridad. Mis hijos no tienen redes sociales, por ejemplo, o evitan tener redes sociales, o las redes sociales que tienen no anuncian mucho de ellos porque lo entienden. Y vuelvo al tema de los proveedores de servicios. Los proveedores de servicios están estableciendo paquetes ya para esto, para cuando compras el internet, ya entonces tienen el tema de control parental, el tema del phishing, etcétera, etcétera. Entonces me parece que eso, al menos por allí, tenemos un pequeño avance. ¿Creéis las nuevas generaciones que están naciendo viendo que hay criptomonedas y seguramente tendiendo hacia ese marco regulatorio que tú decías? Entendemos que no va a volver a haber un FTX, pero nunca lo puedes saber, y más en estas circunstancias. La clave es si seguramente esa gente que es casi nativa digital todavía no acaba de entender al 100% ese tipo de activos, la problemática con la gente más mayor, me imagino que para ti está siendo inmensa. Ahora ya no, al principio sí, pero porque la que partía de un error era yo. Yo llevo en el ecosistema cripto ya 10 años y al principio yo quería que lo entendiese todo el mundo, quería que lo apoyase todo el mundo y quería que todo el mundo aceptase pues este sector como algo bueno, ¿no? Y luego me di cuenta de que la equivocada era yo. Es decir, ni este ecosistema es todo bueno, ni todo el mundo tiene que entenderlo, ni todo el mundo tiene que utilizarlo. Lo importante es que la gente que lo quiera utilizar lo entienda. Eso sí, si no, estamos súper mal. Entonces, es verdad que, por ejemplo, mi madre ya entiende cómo funciona Bitcoin, pero claro, son 10 años explicándoselo, ¿no? En las comidas de los domingos, ¿no? Sí, a trocitos, pero bueno, o sea, como que lo entiende y cuando lee noticias más o menos lo pilla, pero claro, ya no es Bitcoin, es que el ecosistema va a una velocidad que incluso a nosotros en ATH, cuando viene un cliente nuevo y nos explica un modelo de negocio nuevo, o sea, hay días que dices, wow, pero ¿qué ha pasado? O sea, ¿cuándo ha cambiado todo tanto? Lo importante para mí es que quien quiera utilizarlo, ya sea como usuario, ya sea como emprendedor, que lo entienda muy bien, que invierta mucho tiempo en esto. Ya me da igual la generación o la edad, porque fíjate, las generaciones más jóvenes son las que más problemas están teniendo con las cripto. Yo no sé si en algún momento alguien cercano a vosotros ha acabado de tener esas circunstancias de entrar a un modelo cripto y no entenderlo y equivocarse, por ejemplo, en algo tan básico como una pequeña inversión, pero sobre todo yo creo que hay algo que es muy problemático y lo aludía Chris. No todo el mundo tiene que entenderlo, pero es un ecosistema en el que se está intentando tender a que haya una alternativa, no sé si finalmente ocurrirá, al dinero tradicional o no, pero eso implica a todo el planeta. Entonces, yo creo que es como cuando entró Internet, o sea, no todo el mundo usaba Terra o
No todo el mundo usa Instagram, o yo, por ejemplo, hay aplicaciones que no uso porque no entiendo. Hasta hace un mes no usaba TikTok. ¿Es una alternativa a los mercados financieros? Pues posiblemente sea una alternativa a los mercados financieros. ¿Significa eso que es la solución a la situación económica actual que tenemos de recesión, de inflación, de que los jóvenes no pueden independizarse, de que los salarios están por los suelos? No. Ese es el problema, que yo creo que a veces malintencionadamente y a veces sin darse cuenta hay mucha gente que transmite un mensaje totalmente equivocado, que es, oye, yo he tenido suerte haciendo trading, he ganado mucho dinero, en 3 sencillos pasos te explico cómo. No es verdad, Claro, o sea, el claro. mercado cripto tiene una volatilidad de locos precisamente porque tiene una manipulación por detrás increíble. FTX nos ha dado otra lección de la cantidad de buenas prácticas que faltan en este ecosistema, y yo creo que lo que tenemos que ser, al menos los que trabajamos en esto, es muy humildes. O sea, queda mucho por hacer. Comparémonos con temas clásicos. O sea, habla Chris de volatilidad, pero la bolsa siempre ha sido volátil y lo seguirá siendo toda la vida y nadie la acusa de estar rompiendo el ecosistema económico, ¿no? Y yéndome a la parte de Jorge, aunque la palabra suene muy dura, el terrorismo va a ser muy difícil de erradicar en general. Por lo tanto, la ciberseguridad también va a tener siempre, como tú decías, trabajo. Sí. La clave es, igual que se han mejorado los sistemas para poder intentar evitar un atentado buscando muchas cosas que antes no se podían tener, ¿en qué medida la pelea entre ciberseguridad, hackers, ya no te hablo de hackear una cuenta de un banco, te hablo de apagar un dispositivo de un hospital que haga que una persona no pueda respirar? ¿En qué medida eso, a nivel de autoridades, sabiendo que nunca se invierte tanto a nivel institucional como a nivel privado, puede ir llegando en el futuro? Y antes de la pandemia hablábamos cuando arrancó la pandemia hablábamos tú y yo de la pandemia después de la pandemia. ¿Y qué es lo que pasa? Pues todas las personas, y tú conoces bastante bien el tema, eres experto en eso, en el teletrabajo, pues toda esta gente que se fue a trabajar desde casa, pues empezaron a hacer nichos o empezaron a hacer puertos para que los hackers puedan atacar, ¿no? Y ahora tenemos a las personas haciendo jornada mixta. Entonces, ahora ya las semillas entraron a las redes. Entonces, esto no va a parar. Y definitivamente el tema de inversiones es terrible, es terrible. Y después, si quieres, podemos hablar también del quiet quitting, ¿sí? Que es otra parte terrible dentro de lo que está pasando en lo laboral. ¿Por qué lo mezclo acá? Porque al final del día estamos hablando de seres humanos. Seres humanos que están renunciando a sus empleos todavía estando empleados, están renunciando a sus responsabilidades. Y cuando eso sucede en una organización, nadie toma decisiones. Y cuando en las organizaciones nadie toma decisiones, los presupuestos no se calculan bien, no se ejecutan bien, no se contratan bien, etcétera, etcétera. Entonces seguimos dejando puertas abiertas a cualquier ataque, y el que sea. Y no hemos hablado del Internet de las cosas. Entonces, y no hemos hablado de la falta de regulación en todos los dispositivos que ahora están saliendo, desde refrigeradores, desde cámaras que van a la casa. O sea, son temas que son muy importantes y que no tienen regulación, no hay normativa que permita nosotros atender el tema temprano. Mira, siempre podemos caer en la tentación, como lo hemos hecho al inicio de este podcast, de negativizar los mensajes ante lo que viene, porque siempre da miedo. Claro. Yo quería empezar por eso para acabar de otra forma. Yo quiero acabar positivizando, y además le puedo preguntar a Chris directamente, lo puedo decir con nombre y apellidos, en ATH, qué proyectos de blockchain, por ejemplo, le pueden venir a la cabeza que hayan funcionado y que estén cambiando muchas cosas alrededor. Hay un montón. Desde los digamos, modelos de negocio más básicos, que son los exchanges como Bit2Me, o tenemos, por ejemplo, plataformas como Ethic Hub, que se dedica a hacer micropréstamos en cripto para gente en Latinoamérica que está desbancarizada, como cosecheros de café. Luego tenemos videojuegos como, por ejemplo, pueden ser Cocobay o Metasoccer, productos más financieros como tiene Rand. O sea, todo esto que te cuento son productos que están funcionando, que, bueno, pues que tienen sus rondas. Hay otras herramientas mucho más profesionales para traders, como puede ser Atani. O sea, es que hay muchos usuarios ahí fuera. Y luego, por ejemplo, también hay productos que son muy sencillos de entender porque están dirigidos a un público más retail,
y productos que están dirigidos a gente pues con un conocimiento mucho más específico, ¿no? Incluso de NFTs, fondos de inversión de NFTs, o sea, tenemos muchos proyectos que funcionan y que a mí la verdad es que me demuestran día a día que entré en esto por algo y por una buena causa, como dices tú, ¿no? Positivizando. Pero mira, tú hablabas antes de tu madre, ¿no? Más allá de que entienda Bitcoin o cripto, ¿le recomendarías en algún momento a una persona de esa edad si fuera una loca del arte, por decirlo de alguna manera? Pues nadie se plantea que alguien no se compre un cuadro, que invirtiera en un NFT. ¿Cuál sería el argumento? En general, y esto lo he dicho muchísimas veces y me lo habréis leído por ahí seguro, nunca recomiendo a nadie que haga nada, ni que o que haga lo que le dé la gana. Que se compre un cuadro, que se compre un NFT. Básicamente lo que suelo decir siempre es, te compres lo que te compres, estate seguro de que te lo quieres comprar, ¿no? Sea un capricho o no lo sea, luego no... Sobre todo no te arrepientas culpando a los demás, de que, ay, es que tú me dijiste que no sé qué, no, eso no vale. Positivizando a nivel de ciberseguridad, ¿dónde hemos avanzado? ¿Qué hemos hecho? ¿Cómo ha cambiado? Porque Absolut además ya lleva muchos años trabajando en eso. ¿En qué forma somos más seguros digitalmente en un mundo que cada vez va a ser más digital? Mira, nada más que comenzando con las conversaciones diarias. Siempre digo eso. Nosotros tenemos que traer los temas a los domingos, al almuerzo de los domingos, como decían hace rato, ¿no? Y tenemos que tener esas conversaciones constantes. Y el que estemos allí y que ya las empresas estén invirtiendo de alguna manera y los gobiernos también estén invirtiendo. En el caso de Latinoamérica, te puedo contar que ya son por lo menos 8 o 10 gobiernos que están invirtiendo en seguridad para los dispositivos que llevan los estudiantes. Y así, si están haciendo esas inversiones en ese momento, pues también lo están haciendo en los otros dispositivos del gobierno. Y sí vienen haciendo un trabajo muy, muy bueno. ¿Hace falta mucho más? Sí, por supuesto. Pero se está creando la conciencia y yo creo que eso es bastante importante, que se esté hablando del tema. Yo hay dos preguntas con las que quiero finalizar. La primera, ya que hablabas de gobiernos y de, sobre todo, la parte de Latinoamérica, que me expliquéis vuestra opinión sobre el movimiento que hizo El Salvador para decretar Bitcoin como su moneda oficial y si eso es algo que tiene sentido, que ahora no lo tiene, pero puede tenerlo o que difícilmente lo va a tener, tanto a nivel de ciberseguridad como a nivel de cripto. Bueno, la parte positiva, yo voy a dejar más a Chris para que hable allí de eso, pero la parte positiva es que ahora puedo comprar una pupusa con cripto, ¿no? Una pupusa, para los que no lo saben, es una tortilla tradicional salvadoreña. Y sí, lo puedes comprar en el aeropuerto y es muy económico y pagas con cripto. Entonces, allí le dejo la introducción a Chris. Yo voy a ser un poco más crítica. Yo creo que el movimiento es un movimiento más populista, quizás porque no veo el valor que tiene para el ciudadano medio. Y incluso a nivel de ciberseguridad es una locura. De hecho, con la caída de FTX se esparció el rumor de que el gobierno de El Salvador tenía bitcoins depositados en FTX, que luego se desmintió, pero tú imagínate que los llega a tener. No, en su momento lo vi quizás como una forma de desdolarizarse en un ecosistema, en un mundo global que hay muchos países que están muy sometidos al dólar, pero creo que lo que hemos visto con los meses es que realmente no ha cambiado la vida de la gente. Entonces, sin más. Esa es la última pregunta. ¿Va a cambiar la ciberseguridad y va a cambiar el blockchain la vida de la gente? Tiene que cambiar la vida o sea, tenemos que empezar a tomarnos en serio la ciberseguridad de una vez por todas. Sí. El cripto no va a cambiar la vida de nadie. Sí, yo creo que nos está haciendo sociedades más honestas, que era lo que comentaba hace un rato. Es increíble cuando tú ves que papás tienen encendido la georreferencia de los niños o de los adultos, entre miembros de la familia también, por temas de seguridad. Entonces ya el uso de las cámaras, etcétera, el uso de las tarjetas de crédito, y para de contar, ¿no? Entonces nos está llevando a ser una civilización, una sociedad un poquito más honesta, yo creo. Entonces eso nos lleva, por ende, a ser una sociedad un poco más segura también, me parece. Chris, acabo contigo con un sí o un no. La cadena de blockchain y, por ende, luego todo lo que pueda venir de trazabilidad hacia las cripto, ¿van a acabar en algún momento con el dinero en efectivo? No, ¿qué va? No, perfecto. Imposible. Pues seguirá habiendo dinero bajo mano que ni el blockchain podrá trazar de ninguna de las maneras. Eso es. Muy bien. Chris Carrascosa, Jorge Hurtado, muchísimas gracias por vuestro tiempo. Creo que este podcast le va a servir a mucha gente, quizá para entender cómo puede hacer
mejores negocios, pero sobre todo para entender a qué se va a enfrentar vitalmente en los próximos años. Que vaya muy bien y hablamos pronto. Un saludo a los dos. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Puede parecer mentira, pero en menos de 30 minutos somos capaces, gracias a las personas que nos acompañan en este podcast, de desgranar asuntos que en realidad son enormemente farragosos. Así lo hemos hecho hoy en este nuevo Smart Connections de CaixaBank Connect, en el que, hablando de ciberseguridad, de blockchain y de cripto, incluso para demostrar lo que comentábamos al principio, que nos afecta en nuestro día a día, hemos acabado charlando sobre comidas de los domingos con nuestras madres o la educación de nuestros hijos e hijas. Muchísimas gracias a todas las personas que nos escuchan habitualmente, y ya que estamos en diciembre, feliz Navidad, y que 2023 pueda ser igual de extraordinario, ojalá, de lo que ha sido este 2022, en el que después de la pandemia, al menos, hemos vuelto a vivir. Smart Connections, un podcast de CaixaBank Connect.